Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los códigos filosóficos más fascinantes del mundo, el Bushido, el camino del guerrero samurái. Vamos a ver qué hay de mito, qué hay de realidad y sobre todo el increíble legado que nos dejó. Vivir cuando es correcto vivir y morir cuando es correcto morir. Esta frase realmente captura la esencia del espíritu samurái. Y ojo, no se trata de ser imprudente o buscar la muerte, no. Habla de algo mucho más profundo. Entender el propósito, saber cuál es el momento adecuado para cada cosa. Es una idea muy potente, que cada acción, hasta las más definitivas como vivir o morir, deben estar guiadas por algo más grande. A ver, todos tenemos esa imagen en la cabeza, ¿cierto? El guerrero solitario, su katana, siempre listo para morir por su señor. El cine, las leyendas, nos han vendido un retrato súper romántico de honor, de sacrificio. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué hay de verdad detrás de todo eso? Bueno, es que ser un samurái iba mucho más allá de pelear en el campo de batalla. Su vida entera estaba guiada por un sistema de pensamiento súper profundo. No era solo cuestión de luchar, sino de cómo vivir. Y claro, también de cómo morir. La clave está en la propia palabra, Bushido. Si la partimos, Bushi es guerrero y Do es el camino o la vía. Así que como ven, el Bushido no era un simple manual de reglas, era todo un camino de vida. Un proceso constante de mejorar, de perfeccionarse a través de la disciplina. Y lo más fascinante es que el Bushido no apareció de la nada, Fue como una especie de mezcla, una síntesis de las grandes corrientes de pensamiento de Japón. A ver, del budismo zen, por ejemplo, sacaron esa capacidad de mantener la calma frente a la muerte. Del sintoísmo tomaron ese respeto profundo por la tierra, por sus ancestros, y del confucianismo, de ahí vino toda la estructura social, la lealtad, la justicia, un poco de todo. Y toda esta mezcla de filosofías, al final se resume en 7 virtudes clave. Pensemos en ellas. Ji, la rectitud, o sea, saber qué es lo correcto. Luego, Yu, el coraje para hacer eso que es correcto. Jin, la benevolencia, para ser compasivo. También Rei, el respeto. Makoto, la honestidad total, que tu palabra y tus actos sean lo mismo. Meyo, el honor, que para ellos será, lo más importante, más que la vida misma. Y por último, Chugi, la lealtad, que era básicamente el pilar que sostenía todo lo demás. Ok, hasta ahora hemos pintado el cuadro ideal, ¿verdad? Pero aquí es donde la historia se pone mucho más interesante y la verdad más compleja. Porque esa imagen que tenemos del Bushido como un código súper antiguo, único, tal vez no sea del todo cierta. Y esa es la gran pregunta que se hacen los historiadores hoy en día. A ver, un samurái del siglo XII, ¿realmente seguía el mismo Bushido que se hizo famoso siglos después? La respuesta es complicada. Para entenderlo mejor hay que ver cómo fue evolucionando esta idea. Durante la era feudal, la de las grandes batallas, no había un libro que se llamara Bushido. Había tradiciones, sí, pero eran más bien orales y variaban de un clan a otro. Luego, en la era Tokugawa, que fue un largo periodo de paz, los samuráis pasaron de ser guerreros a ser, más como administradores. Y ahí fue cuando empezaron a escribir y a teorizar sobre su código. Pero el giro clave viene después, en la era Meiji, cuando la clase samurái ya ni siquiera existía. Ahí es cuando el concepto de Bushido se formalizó y se romantizó, mirando hacia el pasado. Entonces, para resumir, tenemos 2 formas de ver esto. Por un lado, la idea romántica de un código eterno que siempre existió. Y por el otro, la visión de los historiadores, que nos dicen que el Bushido, como lo conocemos hoy, es en realidad una construcción más moderna. Una especie de mirada nostálgica a un pasado que ya no estaba. De hecho, muchísimos académicos hoy en día apoyan esta segunda visión, la idea de que existió un Bushido único, universal, para todos los samuráis de todas las épocas, parece ser en gran parte una invención posterior. Se creó para ayudar a forjar una identidad nacional para un Japón que estaba cambiando y modernizándose a toda velocidad. Pero a ver, y esto es muy importante, que algo sea una construcción posterior no significa que no sea poderoso. Al final, el origen exacto de la idea casi importa menos que el tremendo impacto que ha tenido. Porque al final del día, sea un mito o una realidad histórica exacta, la idea del Bushido caló hondo, muy hondo, en la cultura japonesa. Y su influencia, es simplemente innegable. Y ese espíritu sigue vivo hoy. Lo vemos clarísimo en las artes marciales, donde el Do, el camino, es tan importante como la técnica misma.
Se ve en el mundo empresarial de Japón, con ese énfasis en la lealtad y el trabajo en equipo. E incluso en la vida diaria, en esos gestos de respeto y cortesía que son tan característicos. Ahora, es fundamental también reconocer el lado oscuro de esto, porque una idea tan poderosa puede ser usada para fines terribles. Durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda nacionalista distorsionó por completo el código del Bushido para justificar el sacrificio extremo y una lealtad ciega al Estado. El ejemplo más claro, los pilotos kamikaze. Si queremos entender bien su legado, pensemos en cómo se transformó un valor clave. Antes, la lealtad absoluta del samurái era para su señor, su daimyo. Bueno, pues en el siglo XX, ese valor se recicló y se convirtió en la dedicación total del empleado, el salaryman, a su empresa. Es un ejemplo perfecto de cómo un valor antiguo puede adaptarse a los nuevos tiempos. En resumen, el Bushido no es una pieza de museo cubierta de polvo. Para nada. Es una filosofía viva, que sigue evolucionando, que se debate y se aplica hoy. Es un referente cultural clave para entender tanto el Japón del pasado como el de ahora. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Más allá de si es antiguo o moderno, el verdadero poder de una filosofía está en su capacidad de inspirar, ¿no? Si un código de ideas impulsa a las personas a buscar la grandeza, la disciplina, el honor, ¿realmente importa tanto cuándo fue escrito? Ahí queda la pregunta.